Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente desde mi casa y bueno, la idea es que podamos, como llevamos hace varios fines de semana, seguir avanzando a lo largo del Evangelio de Marcos. Pues bien, Marcos es el segundo Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento y la idea es poder encontrar a través de estos relatos qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Marcos inicia su Evangelio diciendo, este es el principio del Evangelio. Y pues bueno, nosotros sabemos que evangelios significan buenas noticias. Y también sabemos que estas buenas noticias son acerca de Jesús, quien es el Mesías y el Hijo de Dios. Marcos abre así su evangelio. Y a lo largo de sus historias va desarrollando esta premisa, esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí nos encontramos con un relato de un enfrentamiento que tuvo Jesús con un grupo que eran los fariseos. Pero antes me gustaría partir con algunas preguntas. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando leen o piensan en Antiguo Testamento? ¿Qué es lo primero que aparece en sus cabezas? Muy probablemente aparezcan cosas como historias viejas de personajes hace muchísimos años y quizás leyes y sacrificios y cosas así. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando piensan en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compone de todas las historias que ocurren desde que Jesús empieza a aparecer en escena. Entonces son historias más nuevas y encontramos distintos conceptos, así como encontramos la vida de Jesús y encontramos en cartas y un montón de cosas, pero la pregunta es, ¿existe alguna relación entre este Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna relación entre la historia de Abraham, de Noé, con la historia de Jesús y de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan? Y pues bien, esa pregunta en realidad a mí me ha tomado harto tiempo llegar a entender. No es una pregunta sencilla, pero esa es una de las preguntas que me gustaría que pudiésemos trabajar hoy. ¿Cuál es la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues bien, ahora vamos a Marcos. En Marcos se nos cuenta de un problema inicial. Dice Marcos en el capítulo 7, el versículo 1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esta es solo una de las tantas tradiciones a las cuales se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijillas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia del lavado de manos. Y aquí Marcos nos presenta el problema inicial. ¿Quiénes estaban participando en esta historia? Y pues bien, si vamos a los primeros versículos aparece que hay fariseos y maestros de la ley religiosa. También está Jesús. Están los discípulos también. ¿Y cuál es el problema que tienen estos fariseos con Jesús y sus discípulos? Pues que los fariseos tenían arraigada una tradición de que tenían que lavarse muy bien las manos antes de comer y antes de cualquier cosa que quisieran hacer, porque según su perspectiva,
esta era la manera correcta que glorificaba a Dios. Entonces los fariseos vieron que los discípulos no se lavaron las manos y aprovecharon ese detallito para poder discutir con Jesús. ¿Por qué, si Jesús era un maestro tan importante, de tanto renombre, se juntaba con gente que no obedecía las antiguas tradiciones que ellos tenían? Y Jesús, luego de escuchar esta pregunta, les responde duramente. Hipócritas, Jesús contestó. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés dio la siguiente ley a Dios, ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Pues bien, ¿cuál es el problema que ve Jesús acá? Y seguramente Jesús detectó un poco la mala intención con la cual los fariseos le estaban preguntando. Ellos solo querían discutir con Jesús, querían desacreditarle. Y los fariseos estaban defendiendo una tradición antigua suya, que desde su perspectiva glorificaba a Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús? Ustedes han llenado de reglas ridículas, como el lavarse las manos o como esta regla de no preocuparte de tus padres por prometerle a Dios dar otras cosas. Entonces habla de una hipocresía. Es como que ellos adoraban desde lo exterior, desde el lavado de manos, desde el cumplimiento de rituales. Sin embargo, de alguna manera se organizaban para ignorar lo que Dios había ordenado en la antigüedad, en los mandamientos, por ejemplo. Veamos bien el problema. Y este problema parte desde el principio. Tenemos a Dios y tenemos al hombre. Y en el principio, Dios y el hombre y la creación estaban en una relación perfecta. Sin embargo, como vemos en Génesis 3, luego entra el pecado. Y esta relación perfecta, el pecado entra cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios les dijo que no comieron y se rebelaron contra Dios. Y esta relación perfecta se rompe. Y pasa lo siguiente, que Dios es puro, es santo, es perfecto, y el hombre ahora es impuro. Ya no puede presentarse delante de Dios porque Dios, siendo puro, no puede estar en contacto con nada que no sea igual de puro. Y entramos en un problema, porque si es así, el hombre no puede estar con Dios bajo ninguna circunstancia. Pero entonces Dios elabora y entrega al pueblo un, un aparataje de leyes y sacrificios con la intención de poder llevar al hombre desde su impureza hacia un estado en el cual pudieran acercarse a Dios.
El objetivo era tratar la impureza del hombre para acercarlo a Dios. Y pues bueno, el, el asunto es que esta limpieza era temporal. Quiere decir, si yo pecaba, tenía que hacer un sacrificio ante Dios y arrepentirme. Una vez de hecho eso, la culpa de mi pecado había sido limpiada y podía acercarme a Dios nuevamente. Sin embargo, si volvía a pecar, tenía que volver a hacer un sacrificio y así sucesivamente. Pero quiero que se queden con esto. Las leyes y sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento, su única finalidad era poder acercar al hombre desde la impureza a un estado en el cual pudieran estar cerca de Dios. Lo que buscaban era acercar al hombre a Dios. Sin embargo, hay un problema que sucede con los fariseos. Y es que los fariseos, además de tener la ley, agregaron un montón de otros rituales que, más que ayudar al hombre a pasar de aquí a allá, se convertían en una barrera. Y de hecho era más drástico porque incluso entre sus leyes estaban instrucciones que permitían que no obedecieran lo que Dios quería que el pueblo hiciera. O sea, realmente los fariseos estaban dificultando que el hombre pudiese volver a estar en armonía con Dios. Se estaban convirtiendo en una barrera. Su visión acerca de las leyes era más una barrera que un mecanismo para acercarse a Dios. Y luego Jesús continúa con su respuesta. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con esta parábola que acaba de emplear? ¿Ustedes no entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto declaró que toda clase de comida era aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Y entonces nos enfrentamos nuevamente a la pregunta que le hacían los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y aquí Jesús nos ilustra que el verdadero problema no está en si te lavaste o no te lavaste las manos, sino que el verdadero problema está en el corazón. Ahí está verdaderamente el problema. Es el corazón y no lo externo lo que necesita ser limpiado. Y este problema lo encontramos una y otra vez a lo largo de la historia. La historia bíblica nos da cuenta que hay un problema gravísimo en el corazón. Partimos con Adán y Eva que se rebelan contra Dios. Luego Caín que mata a su hermano Abel. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y una y otra vez se repite esta trágica historia de un problema que está mal de adentro.
Y los antiguos profetas también denunciaron continuamente este problema y confrontaron duramente a los reyes que exponiéndoles que ellos estaban alejando más y más de Dios, que ellos habían olvidado eso que Dios quería de su pueblo. Todo esto parte es parte del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús vuelve a tomar este tema. Hay un problema grave en el hombre y ese problema se encuentra en su corazón. Y ese es verdaderamente el problema que necesita ser tratado. Y no se va a arreglar con lavarse las manos o con sacrificar animales. Este problema verdaderamente se puede arreglar mediante la acción de Dios, mediante un sacrificio que fuera tan perfecto que pudiese realmente limpiar de una vez por todas este pecado. Y pues bien, nosotros que conocemos ya la historia, sabemos que el sacrificio perfecto que tuvo que venir fue Jesús. Él era el único que podía tratar efectivamente este problema que había dentro del corazón del hombre y que una y otra vez lo alejaban más y más de Dios. Ahora bien, quiero invitarles a mirar algo que le pasó a David. David fue un rey de Israel y es uno de los reyes más importantes que tuvo Israel. Un buen rey. Y tanto que Dios decía incluso que era conforme a su corazón. Algo bastante sorprendente de leer. Sin embargo, él también se equivocó. Él, que era un hombre conforme al corazón de Dios, también tenía algo malo, algo perverso anclado en su corazón. Y en determinado momento comete un pecado con una mujer. Y va a un profeta a confrontarle. Y en resumidas cuentas le dice, David, lo que tú hiciste estuvo mal. Y aunque trates de ocultarlo, porque David hizo lo posible por ocultarlo, para Dios no se lo puede ocultar. Dios sabe lo que pasó aquí y Dios sabe que tú estás mal. Y David se conmovió tanto que arrepentido de corazón pidió perdón a Dios en el Salmo 51. Y en el versículo 10, David dice, crea en mí un corazón nuevo. A ver, no voy a leer el salmo completo, pero quiero rescatar esa idea. David, al ser enfrentado a su pecado, fue consciente que había algo perverso dentro de su corazón y que esto tenía que arreglarse, pero era únicamente Dios el que podía tratar ese problema. Él, por mucho que se esforzara, no podía hacer que su corazón fuera bueno nuevamente. Y es tan intenso que le dice, Dios, hazme tú un corazón nuevo, que sea apropiado, porque yo no puedo. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo podemos dejar que Dios trate nuestro corazón? Y la verdad es que todos nosotros tenemos un corazón malo, un corazón que busca hacer lo que no es correcto. Y todos nosotros luchamos con distintas cosas. A medida que uno crece, las cosas se van poniendo más y más complicadas. Sin embargo, lo que les quiero aprovechar de compartir ahora es que la única forma de poder dejar que Dios trate y trabaje en nuestro corazón es dejarle a Él que vaya lentamente formando en nuestro corazón algo verdaderamente nuevo.
es mediante el leer su palabra, es mediante la oración, es mediante el poner en práctica las cosas que Él nos enseña, que podemos dejar que Él comience a trabajar en nosotros. Nuestro corazón es malo y perverso, es imposible que Él quiera hacer algo bueno. Sin embargo, Dios en su amor envió a Jesús, su Hijo unigénito, para poder tratar nuestro corazón y para poder, como dice David, crear en nosotros un nuevo corazón que sea conforme a Él. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, hoy nosotros podemos tener esperanza. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, si le hemos reconocido como nuestro Salvador, hoy podemos mirar con esperanza el futuro, porque es Él el que va haciendo cambios en nosotros, y es Él el que nos va limpiando lentamente. Y eso es lo que quería compartirles. Y esa es la lección que Marcos nos quería dar en este minuto. Que el verdadero problema de la raza humana está en el corazón. Y que únicamente, la única forma que tenemos de arreglar ese problema es poder confesar nuestro pecado. Poder confesarle a Dios que no somos perfectos. Y arrepentirnos de lo que hacemos. Pues solo así Dios puede libremente entrar y crear en nosotros un nuevo corazón que sea perfectamente limpio. Bueno chicos, esto es lo que les tenía preparado para hoy y espero que les haya servido. Nos estamos viendo para la próxima semana si Dios lo permite. Hasta la próxima.